Comentario al libro de Daniel. Un encuentro con la palabra de Dios. Tema número 11. Capítulo 2. El imperio de hierro. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. A medida que la historia del mundo avanza, vemos que el poder de un imperio cede inevitablemente al siguiente. Tras la caída del imperio griego, se alzó el imponente imperio romano, conocido por su poder militar y organización estratégica, que lo convirtieron en el cuarto de los grandes imperios profetizados en la visión de Daniel. La muerte de Alejandro Magno, el 13 de junio del año 323 a.C., a los 33 años, marcó el comienzo de la decadencia griega, debilitando al imperio de tal manera que sus territorios fueron divididos entre los generales de Alejandro, creando las monarquías helenísticas. Este proceso de fragmentación facilitó que Roma, con su organización y superioridad militar, absorbiera finalmente los restos del poder macedonio y consolidara sus dominios, convirtiendo a Macedonia en una provincia romana. Según la leyenda, Roma fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo en el 753 antes de la era cristiana. A lo largo de los siglos, Roma pasó de ser un pequeño asentamiento pastoril a una ciudad de creciente importancia, con una identidad cultural propia basada en el latín, una lengua de origen indoeuropeo, al igual que el griego. Durante el período monárquico, Roma estuvo bajo el dominio de una serie de reyes, entre ellos varios etruscos, cuya influencia fue determinante en el desarrollo de Roma como ciudad-estado. En el siglo VI a.C., Roma comenzó a establecerse como una fuerza relevante en la península itálica, logrando controlar toda la región hacia el siglo V antes de la era cristiana. Sin embargo, su ascenso a potencia mediterránea comenzó con su enfrentamiento contra Cartago, una colonia fenicia en el norte de África. Esta rivalidad desencadenó las guerras púnicas, una serie de conflictos que comenzaron en el 264 a.C. y duraron varias décadas. Al final de la Primera Guerra Púnica, Roma había asegurado Sicilia como su primera provincia fuera de la península. La Segunda Guerra Púnica surgió de la ambición de Cartago de expandirse en España, lo cual alarmó a Roma. Después de una serie de enfrentamientos, Cartago fue derrotada y se vio obligada a ceder sus territorios en España y desmantelar gran parte de su flota. Así, hacia el año 200 a.C., con su principal oponente neutralizado, Roma se consolidó como la autoridad indiscutible del Mediterráneo occidental. El camino hacia la supremacía total no fue inmediato, ya que Roma inicialmente no buscaba expandirse en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, al intervenir en conflictos locales para proteger sus intereses y a sus aliados, Roma fue reconocida gradualmente como la potencia dominante en toda la región. Su primer conflicto con Macedonia tuvo lugar durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Filipo V intentó aliarse con Cartago. Roma, en respuesta, forjó alianzas con algunas ciudades-estado griegas y con Pérgamo, desencadenando la Primera Guerra Macedónica. La victoria de Roma en la Segunda Guerra Macedónica en Cinocéfalo llevó a la proclamación de la libertad de Grecia y debilitó significativamente el poder de Macedonia. Después de varias contiendas, incluyendo la Tercera Guerra Macedónica, Roma consolidó su dominio en Grecia y en el cercano Oriente. Cuando Antíoco Epífanes intentó invadir Egipto, Roma intervino y le ordenó retirarse, una muestra del respeto que Roma imponía solo con la palabra de sus enviados. De este modo, alrededor del año 168 a.C., Roma se había establecido firmemente como el cuarto imperio mundial profetizado en la visión de Daniel, habiendo derrotado a Macedonia, subyugado a Siria y sometido a Egipto bajo su influencia. Conclusión. Hasta ahora hemos visto cómo la historia respalda las visiones proféticas. La cabeza de oro representa a Babilonia, 605 al 539 a.C. Luego, el pecho y los brazos de plata simbolizan al imperio medo-persa, que fue derrotado por el imperio griego en el año 331 a.C.
Y finalmente, el bronce de Grecia fue sustituido por el hierro romano en el año 168 antes de la era cristiana, cuando Roma derrotó a los 3 reinos helenísticos restantes. La precisión de estas profecías siglos después de haber sido reveladas a Daniel es impresionante y refuerza la fe en la palabra de Dios. No obstante, esta profecía aún no se ha completado. El reino de Dios aún no ha sido instaurado eternamente, lo cual indica que aún queda camino por recorrer en el relato profético. En los siguientes análisis, continuaremos explorando la secuencia de reinos que han surgido desde Babilonia hasta nuestros días, desentrañando el mensaje de Dios a través de la historia.